Señor le bendiga, el Señor les guarde, que la paz de Dios repose en este día sobre cada hijo de Dios, sobre cada hermano, cada hermana. Dios les bendiga. Y a los amigos que puedan oír y que estén oyendo, el Señor les bendiga y les dé entendimiento en todo, en este hermoso día, que dice el Salmo 118, 24, alegraos y gozaos en este día, porque es el día que hizo Jehová. Tenemos el gozo, la alegría de ver un nuevo día, de ver un día hermoso que Dios ha hecho para que nosotros nos alegremos y nos gocemos en Él. No importa las dificultades, no importa los problemas, el día lo hizo Jehová y Dios da bendición cada día. Dice su palabra, son nuevas cada mañana las bendiciones de Dios. Por eso gocémonos, alegrémonos, porque cada día Dios tiene bendiciones para nosotros. En esta mañana yo no estoy enseñando doctrina, no, yo no estoy enseñando doctrina, estoy dando palabras de aliento, palabra de fortaleza que está en la palabra del Señor para todos aquellos que conocen al Señor, que son hijos de Dios, que como yo estamos pasando por pruebas, por luchas, por dificultades. Es una palabra de aliento, es para recordar cómo nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que no nos abandona en ninguna circunstancia de la vida. Eso es lo que estoy haciendo, enviando a través de la palabra del Señor, con hechos reales del poder de Dios y del cuidado de Dios para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que en estos momentos que no podemos congregarnos, que los hermanos no pueden reunirse, sepamos y entendamos que aunque estemos en el hogar, que aunque estemos en la casa, tenemos un Dios todopoderoso que está allí. Y el tema en esta mañana es: no temas. Dios es el Dios de lo imposible. No temas. Dios es el Dios de lo imposible. Lo que es imposible para ti, lo que tú no puedes resolver, lo que tú no puedes hacer, Dios es el Dios de lo imposible y Dios lo hace. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, tenemos una confirmación de lo que estoy diciendo. Dios es el Dios de lo imposible. En el libro de los Hechos, en el capítulo 12, tenemos la palabra del Señor. La voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Vamos a leer nada más que un versículo para que nosotros veamos. A través entonces del desarrollo del tema, nosotros vamos a ver la gloria, vamos a ver la gloria del Señor. La palabra del Señor lo dice que Herodes, el rey, un rey sumamente cruel, estaba allí congraciándose
con los judíos y mata a Jacobo, el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo. Y como él vio que a los judíos le había agradado que él matara a Jacobo, puso preso a Pedro. Pedro era el líder de aquella, según ellos, secta que se estaba levantando. Y no saca a Pedro o no mata a Pedro en aquel instante. ¿Por qué, hermano? Porque la vida de Dios, de usted y la vida mía están en las manos y en el tiempo de Dios. No nos matan, no nos morimos cuando queremos. Nos morimos en el tiempo que Dios ha estipulado para eso. No mata a Pedro, lo llevan preso. Lo llevan y lo encadenan. En aquel tiempo no habían esposas. Eran cadenas con bolas de hierro que le colocaban en los pies. Y Pedro estaba encadenado a 2 soldados. Era imposible que Pedro pudiera escapar de la muerte. Y no solamente estaba en el calabozo con 2 soldados, uno a la derecha y otro a la izquierda, sino que habían colocado soldados delante del calabozo para que cuidaran a Pedro. Tremendos delincuentes estaban cuidando. Habían 3 calabozos y mandaron a los soldados a llevar a Pedro al calabozo de más adentro, cosa que si pensaba escaparse pues no pudiera hacerlo. Tenía que pasar 2 calabozos, tenía que pasar 3 inmensas puertas custodiadas por soldados y Pedro no podía hacer nada. Pedro estaba duro. ¿Qué es lo grande? ¿Qué es lo hermoso que vamos a hacer? Que vamos a ver en esta mañana. Ya Pedro no es el Pedro cobarde, no es el Pedro que se sentó a calentarse con los amigos del Señor cuando lo estaban juzgando. Ya Pedro no es aquel Pedro que negó al Señor, no. Ya Pedro ha visto al Señor resucitado. Ya Pedro ha recibido el poder del Espíritu Santo de Dios. Pedro ahora es un apóstol de aquel que resucitó, de aquel que nos da poder, de aquel que nos hace victoriosos. Y Pedro está allí, oiga bien, está en medio de 2 soldados encadenados. En la mañana lo van a sacar para entregárselo al pueblo, para que el pueblo decida si va a morir o no. Eso lo llamamos un juicio revolucionario. Es cuando al reo, al preso, se le presenta al pueblo y el pueblo dice muera o viva. ¿Recuerda usted el juicio que le realizaron al Señor Jesucristo? Pilato tenía todo el poder, no solamente para condenar al Señor, sino para salvarlo. Pero ¿qué hizo? Él podía tomar la decisión, pero se lo sacó al pueblo. Lo saca al pueblo. Un juicio revolucionario, que el pueblo decida. Y eso es lo que va a hacer Herodes con Pedro. Que el pueblo decida. Pero Pedro sabe que en la mañana va a ser ejecutado. Pedro sabe que en la mañana va a ser muerto. Pero ¿se ha dado usted cuenta la actitud de Pedro? ¿Se está dando ustedes cuenta lo que nos dice la palabra? Pedro dormía en medio de los 2 soldados.
Pedro estaba durmiendo. ¿Usted cree que si yo tengo un problema de este, yo voy a dormir? Yo no creo que usted, teniendo un problema de esta magnitud, yo voy a dormir. Pero Pedro está durmiendo en medio de aquellos dos soldados. Eso se llama tener confianza en Dios. Eso se llama tener fe en Dios, que Dios puede hacer. Pero esto me recuerda el caso de los jóvenes del libro de Daniel. Aquellos jóvenes le dijeron a Nabucodonosor: si Dios nos libra de los leones, amén. Y si no nos libra, amén. Nosotros estamos dispuestos a permanecer fieles a Dios. Y eso es lo que está haciendo Pedro. Pedro está confiando. Pedro tiene toda su confianza en el Señor resucitado, en el Cristo que él vio, que él pudo palpar. Bendito sea la gloria del Señor. Eso se llama tener confianza en Dios en medio de las pruebas, en medio del problema más duro que podamos estar pasando, por la dificultad más grande que podamos estar pasando. Eso se llama tener confianza. Eso se llama descansar en Dios, creer que hay un Dios. La palabra del Señor en el libro de los Hebreos nos dice que hay que creer que hay un Dios, hay que creer que Dios existe. Y Pedro nos está demostrando en esta situación, circunstancia que él está viviendo, que él sabe en quién ha creído. Y es lo que él nos está enseñando en esta mañana. Hay pruebas, hay dificultades, no se puede congregar la iglesia. Muchos hermanos estarán allí claudicando entre dos pensamientos. ¿Qué va a suceder después que esta pandemia pase? ¿Cuántos hermanos quedarán de pie? ¿Cuántos hermanos quedarán glorificando y alabando a Dios? ¿Cuántos hermanos? Pero Pedro nos da a nosotros una lección grande en medio de la prueba. No importa lo grande que sea, Dios es más grande que tu prueba. Dios es más grande que tu problema. Pedro está encadenado, no son esposas, son bolas de hierro con cadena y las tiene en los pies. Él no puede moverse, porque si él se mueve, despierta o alerta al soldado que está ahí. Pero dice la palabra donde leímos que Pedro estaba durmiendo. Eso se llama tener confianza en Dios. Eso se llama creer que Dios es todopoderoso para ayudarnos en los momentos más duros, más difíciles de nuestra vida. Pero está allí. Dice la palabra del Señor que Pedro está durmiendo. Hay algo hermoso y precioso, y es que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Cuando Lázaro se enfermó, Jesús podía correr e ir a sanarlo, pero ya él lo había hecho. Lo imposible era volver a un muerto de 4 días a la vida. Eso era lo imposible. Sanarlo era posible, ya él lo había hecho. Pero volver a un muerto de 4 días de muerto, hediondo,
podrido porque ya tenía 4 días de muerto. Lo imposible lo iba a hacer Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es Dios en la carne. Él iba a hacer lo imposible. Él iba a glorificar al Padre, resucitando a aquel hombre que estaba muerto allí. Y lo hizo para gloria del Padre. Porque Él es el Dios de lo imposible, hermano. Nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. Nos estresamos porque no podemos salir a la calle todo el día. Pero Dios obra en lo imposible. La hija de Jairo, el Señor se detiene a hablar con una mujer que fue sanada de un flujo de sangre y Él se detiene a conversar con ella cuando hay una niña de 12 años que está agonizando. Él se detiene. ¿Por qué se detiene Jesús? ¿Acaso no le importa el dolor del Padre? ¿Acaso no tiene misericordia de ver a aquel padre desesperado, angustiado, porque su hija se está muriendo y Jesús se detiene? Pero es que Él es el Dios de lo imposible. Si Él llega y sana a la niña, todo el mundo la sanó. Pero cuando llega aquel empleado, aquel siervo de Jairo y le dice, no moleste más, maestro, déjalo quieto, que siga conversando, que siga hablando. Tu hija murió. ¿Por qué? Porque era imposible volver a la vida aquella niña, estaba muerta. Era imposible volverla a vivir. Por eso el desencanto, por eso el desaliento de aquella persona, de aquel siervo. Pero ¿qué le dice el Señor? Cree solamente. Y ahí es donde está la victoria. En creerle a Dios, en creerle a Jesucristo, en creer que lo que Él dice es cierto, es verdad, que no es mi sentimiento, que no son mis emociones, que es lo que Él dice, lo que realmente tiene valor. El Señor llega a resucitar, eso no es imposible. Resucitar a aquella niña era imposible, que nadie pudiera hacerlo, pero el Dios que tú tienes, el Dios que yo tengo, es el Dios de lo imposible. Por eso te digo, en este tema, no temas, no te desesperes, no te estreses como el mundo, no te angusties como se angustia el mundo que no conoce a ese Dios poderoso. Y Pedro está durmiendo, y oiga bien esto, de repente el calabozo se llena de resplandor, se llena de luz, y Pedro está tan dormido que ni siquiera se da de cuenta de que hay luz en el calabozo. Eso se llama confianza, eso se llama fe, eso se llama creerle al Señor, eso se llama descansar en Dios. Qué lindo, qué precioso. No se dio de cuenta Pedro de que el calabozo se había llenado de luz, de que allí estaba la manifestación gloriosa de Dios. El ángel tuvo que tocarlo. Pedro, despiértate. ¡Wow! ¡Qué belleza, qué bendición! ¡Qué lección de fe nos da Dios, nos da Pedro en este día! El ángel tuvo que tocarlo y ese otro día él iba a morir. Herodes lo iba a matar. En la mañana, a mediodía, Pedro no existía.
pero Pedro estaba dormido y el ángel tuvo que despertarlo. El ángel tuvo que tocarlo. Pedro, Pedro, en el costado. Pedro, despiértate, párate, vístete. Porque aquí sí le voy a decir, Dios hace lo imposible, pero lo que tú puedes hacer, Dios no lo va a hacer. Dios le quitó las cadenas a Pedro. Dios abrió las puertas, las rejas de la cárcel. El ángel abrió las puertas de la ciudad. Pero Pedro tenía que hacer algo. Pedro tenía que hacer algo que el ángel no iba a hacer. Porque Pedro podía hacerlo. Y hay cosas, hermano, que nosotros le pedimos a Dios que haga y nosotros podemos hacerlo. Nosotros le pedimos, Señor, quítame esta tentación, pero estamos en el lugar de la tentación. Estamos donde podemos caer. Señor, dame paz. Señor, dame... usted tiene la palabra del Señor. Ahí el Señor va a dejar que tú obres, que tú actúes. Hay algo que me llama la atención de Pedro. Y es que parece ser que a Pedro siempre le gustaba cargar la ropa suelta. Usted ha visto los árabes en la televisión, los ha visto en tantas partes. Usted ha visto cómo ellos cargan ropaje sobre ropaje y cargan un manto por encima de su ropa y ese manto anda suelto, anda ondeando. Pero es porque ellos están en una actividad donde no necesitan ceñirse el manto. Pero si ellos tienen que correr, si ellos tienen que trabajar, ellos tienen que ceñirse ese manto. Ellos tienen el cinturón que va a ceñir al cuerpo el manto. Porque con el manto suelto no pueden correr, no pueden hacer ninguna actividad. Y el ángel le dice a Pedro, oiga bien, le dice, el ángel, cíñete, átate la sandalia, y le digo, envuélvete en tu manto. Pedro, desnudo, no puedes salir a la calle, tienes que vestirte, pero yo no te voy a vestir. Vístete, ponte la sandalia, porque descalzo no puedes salir a la calle. Envuélvete en tu manto, porque en la calle hace frío y necesitas estar abrigado. El ángel no iba a vestir a Pedro. La palabra del Señor nos manda a vestirnos, a ceñirnos, a calzarnos del Señor Jesucristo, de su vida, de su palabra, de su ejemplo. En el libro de Colosenses capítulo 3, en el verso 12, le dice que hay que, vamos a leerlo, yo lo tengo aquí, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ese es el traje, con eso es que tenemos que vestirnos. Le voy a repetir la cita para que la noten. Colosenses 3:12. Allí está la vestidura, allí está la vestimenta con la que nosotros tenemos que vestirnos, con la que nosotros tenemos que ceñirnos. Misericordia, benignidad, paciencia,
Cíñete, cíñete y cálzate con el apresto del Evangelio de la paz. Esa es la vestimenta que el Señor quiere que usted y que yo nos vistamos. Pedro se iba a vestir de su ropa natural, pero aquí está la enseñanza. Pedro va a salir a la calle, no puede salir desnudo. El creyente tiene que vestirse y revestirse de Dios, tiene que vestirse y revestirse del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo, para llevar esas buenas nuevas de salvación que el mundo está necesitando. Vístete, cíñete. Cuando tú te ciñes ese manto, cuando tú te llenas y te vistes de Jesucristo, tú tienes confianza, tú tienes fe, tú tienes descanso y puedes ser usado por el Señor en la calle, en la ciudad donde Dios te mande. Pedro, cíñete, cálzate, Pedro, porque no puedes andar descalzo. Si usted no tiene la sandalia del apresto del Evangelio, ¿qué va a hablar? ¿Qué va a contar de Jesucristo? ¿Cómo le va a decir a usted al mundo, mi Dios es todopoderoso, mi Dios hace lo imposible por mí? Si usted anda con el manto suelto, usted no puede resistir las pruebas, usted no va a resistir los embates de los enemigos, porque con el manto suelto no se puede hacerle frente al enemigo. El ángel le dijo a Pedro, cíñete, ponte el cinturón, ponte los zapatos y vamos. Ya yo hice lo imposible, ya yo te quité las cadenas, ya yo te abrí las puertas de la ciudad, pero tú tienes que vestirte. Tú tienes que buscar a Dios. Tú tienes que vestirte de la palabra de Dios. Tú tienes que escudriñar la palabra de Dios, porque es la única manera en que nosotros podamos resistir los embates del enemigo. Y podamos decir, como dijeron los jóvenes en el libro de Daniel, si Dios me libra, le servimos. Y si no me libra, igual le vamos a servir. Hay algo que me gusta de Pedro, y es que dice la palabra en el libro del Evangelio de San Juan, 21:7, dice que cuando el Señor resucitó, ¿sabe lo que hizo Pedro? Mire, es que Pedro es tremendo. Con todo lo que Dios, lo que él había aprendido del Señor, él se devuelve a pescar. Él se devolvió a pescar. Pero ¿sabe lo que hizo Pedro? Se quitó la ropa. Pedro estaba acostumbrado a andar sin ropa. Y dice que cuando ellos estaban pescando, Juan ve hacia la playa y ve a una persona, ve a un personaje que está allí. Y él le dice a Pedro, Pedro, es el Señor. Y Juan corre, porque Juan está vestido. Pero Pedro está desnudo y corre a vestirse, porque se había despojado de la ropa. ¿Ve usted el gran problema? La gran bendición, dificultad de andar desnudo. Espiritualmente vamos a hablar. Juan está vestido y corre a donde está el Señor. Pedro tiene que irse a vestir. Y esto me trae a la memoria
me trae a la mente el gran problema de las 5 vírgenes. Las 5 que estaban vestidas, que estaban preparadas, corren y entran con el Señor. Las 5 que estaban desnudas, que no tenían aceite, corren a comprar aceite, pero ya era tarde. Hermano querido, hay que vestirse y revestirse del Señor. Hay que vestirse de, como dice la vestidura que dice Colosenses 3:12. Hay que vestirse, hay que revestirse del Señor. Dios te va a librar, Dios va a hacer lo imposible por ti, pero tú tienes que vestirte. Tú tienes que buscar a Dios. Tú tienes que calzarte el apresto del Evangelio. Tú tienes que ceñir ese manto. ¿Por qué? Porque el Señor no lo va a hacer por ti. Vestidos de toda la armadura de Dios, dice el Señor. Él lo dice, yo te voy a vestir. Vestido. Deja despojado del viejo hombre. Hay que despojarse. El Señor no nos lo va a quitar. Tenemos su poder, tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo. Y queda y resta de nosotros vestirnos de esas vestiduras santas que el Señor nos ha dado. El Señor hizo lo imposible con Pedro. Hace lo imposible contigo. Pero tienes que vestirte, tienes que ceñirte. Aprovecha el tiempo. Aprovecha ese tiempo que el Señor nos ha dado, donde podemos estar tranquilos en casa, donde tenemos el tiempo. El Señor nos ha dado un tiempo para buscarlo, un tiempo para estar con Él, un tiempo para leer su palabra, escudriñarla, sacar los estudios. El Señor nos dio un tiempo. Nos dio un tiempo de jubileo. Y allí está, preparando. Él está haciendo lo imposible, tú tienes que vestirte, tú tienes que ceñirte. El Señor en esta mañana, bendita mañana que nos ha dado, Dios nos bendiga, el Señor nos guarde, Dios tenga misericordia de nosotros y podamos nosotros vestirnos y usar esas vestiduras que el Señor nos ha dado. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te damos gracias, Señor. Podemos descansar en ti, podemos confiar en ti. Señor, en los momentos más duros y difíciles, porque tú eres el Dios de lo imposible. Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes, Dios mío, para ceñirnos, para vestirnos, para calzarnos, Señor. Danos la sabiduría que tanto necesitamos, Señor, para poder, Dios mío, Señor, entender y aprender, Dios mío, lo que usted quiere de nosotros. Bendícenos en esta mañana, bendice tu pueblo, bendice la iglesia, bendice sus pastores, Dios. Glorifica tu nombre en estos momentos, Señor, de cuarentena, glorifica tu nombre en medio de tu pueblo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.